A días de las elecciones PASO en Argentina y tras años de crisis habitacional en nuestro país, la Cámara de Diputados volvió a debatir la ley de alquileres. Según el último censo en nuestro país, hay 3 millones de viviendas desocupadas. Sin embargo, existe un marcado déficit habitacional. Esto ocurre porque se construye para especular o invertir. El derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, su función social quedó en un segundo plano y fue desplazada por su función como inversión. En este contexto, alquilar una vivienda en Argentina es una odisea. Pero, ¿siempre lo fue? ¿Cómo funcionó la regulación de los alquileres en la historia de nuestro país? Te lo contamos en este video. Antes que nada, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más videos. Ahora sí, a lo largo de la historia de nuestro país, el Estado ha tomado diferentes estrategias frente a la situación de los alquileres que tiene por un lado a los inversores inmobiliarios y por otro a los inquilinos. ¿Cuáles fueron esas medidas? La primera ley de alquileres fue sancionada en 1921 por Hipólito Yrigoyen. En ese momento decidieron retrotraer los precios a 1920 y congelarlos por 2 años, y además limitar los desalojos. En ese momento, la población de la ciudad de Buenos Aires tuvo un boom y se multiplicó por 17, lo que hizo que las viviendas en alquiler escasearan y los precios aumentaran. En las décadas siguientes comenzaron las migraciones internas hacia Buenos Aires y los principales centros urbanos del país, que ocasionaron 2 fenómenos simultáneos: que la oferta en viviendas para alquilar sea baja y el crecimiento de los asentamientos irregulares. En junio de 1943 se dictó un decreto que dispuso una rebaja de los alquileres que iba del 5 al 20%, extensión del contrato, y se congelaron las demandas de desalojo por falta de pago. En 1948, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se sancionó la ley de propiedad horizontal que dio el beneficio a los inquilinos de tener prioridad para la adquisición de la propiedad que alquilaban. Años después, se sancionó la Ley Nacional de Vivienda. Ambas normas favorecieron el acceso a una casa propia por parte de la clase trabajadora. A su vez, se mantuvo vigente el congelamiento de precio de los alquileres. Esto fue así hasta 1976. Durante la dictadura cívico-militar de 1976, mediante la Ley de Normalización de Locaciones Urbanas, se descongelaron los precios de los alquileres. A su vez, en el marco de las políticas económicas de Martínez de Hoz, se llevó a cabo una dolarización de los inmuebles. Se le dio fin al intervencionismo del Estado. Mientras que en la actualidad la mayoría de los bienes en Argentina se pagan en pesos, las casas y los departamentos se compran y venden en dólares. Es algo que fue instaurado por el ministro de Economía de la dictadura. El fin de estas políticas era liberalizar el mercado. Por estos años se volvió protagonista el inversor inmobiliario. Fue acá cuando la función social de la vivienda quedó desplazada por su función como inversión. Es decir, la vivienda como mercancía y no como derecho. Es una dinámica que persiste hasta el día de hoy. Así continuaron las modificaciones en las normas que legislan los alquileres en nuestro país. En 1984, la Ley 23.091 prohibió actualizar los valores de alquiler con un índice distinto al oficial, un promedio del IPC y el de salarios en partes iguales. En 1991 se dictó la Ley de Convertibilidad 23.928, que prohibió para todos los contratos, incluidos los de locación, toda forma de indexación, es decir, futuros aumentos. La convertibilidad fue derogada en el año 2002, pero se mantuvo la prohibición de indexar que contenía la ley. A partir de ese momento, los alquileres quedaron regidos exclusivamente por lo acordado contractualmente entre las partes, con sujeción a las normas del Código Civil. En la práctica, el problema de la inflación, contrastado con la prohibición de ajustar, fue resuelto por el mecanismo conocido como alquileres escalonados, que es lo que se usó hasta el año 2020. El 30 de junio del 2020 se sancionó la actual ley de alquileres. El contexto fue muy particular, porque simultáneamente regía un decreto de protección de alquileres durante la emergencia sanitaria vigente como consecuencia de la pandemia que congelaba los alquileres, extendía los contratos actuales y prohibía los desalojos por falta de pago por 180 días. La actual ley tuvo
tuvo en sus principales artículos la extensión de 3 años en los contratos y aumentos anuales según un índice compuesto en un 50% por la evolución de los salarios y un 50% por la evolución de la inflación que mide el INDEC. Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de reforma a la ley de alquileres que reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece que la actualización de los montos sea cada 4 meses en base a un índice pactado entre las partes. Desde la dictadura hasta la actualidad, la vivienda en Argentina se convirtió en una mercancía cuando debería ser un derecho. Una vez más, se ponderan los intereses del mercado inmobiliario, dejando desamparadas a las millones de personas que alquilan en Argentina.